Bienvenido y muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, Racien. Y buenas tardes a todas las personas que hoy tenemos la oportunidad de juntarnos. Y a pesar de la enorme distancia que nos separa, yo creo que podemos buscar lo bueno en este contexto de uso de las tecnologías que me ha permitido a mí hace ya unos meses poder conocer al doctor Jesús y realizar algún trabajo conjunto, y en este caso hoy poder compartir un rato con todos ustedes. Para mí será un placer estar esta hora, Jesús, creo que es una hora, ¿no? Aproximadamente lo que tenemos, si no tengo mala información, compartir esta hora. Y sí que les invitaría a que si pueden tener la cámara de la webcam encendida, como ya alguna persona veo que tiene, Karina, por ejemplo, propio Jesús. No sé si es Dulce, la otra persona que está. Sí, vale, perfecto. Vale, genial. Veo que algunas personas se incorporan. Para mí, la verdad es que es muy gratificante poder ver las caras y tener la retroalimentación de la presencia humana, que permite un poco salvar la frialdad de las pantallas. Como creo que nos pasa a todos, por lo menos los que trabajamos en el ámbito de la docencia, y nos hemos visto obligados a tener que cambiar nuestra presencialidad a los contextos telemáticos. Voy a compartir, si parece bien, mi presentación para poder, de alguna manera, ir mostrando, con diversas diapositivas, ir apoyando un poco mi discurso. Creo que en unos segundos ya la tendrán a la vista. Sí, vale. Si está ya a la vista, perfecto. El título de esta pequeña sesión que hemos querido fue Jesús, además el doctor Jesús, quien la propuso. Aprender con corazón y cerebro conecta mucho con esa idea de la importancia de crear sinergias entre lo emocional, el corazón como metáfora de las emociones, lógicamente es una metáfora, pero una metáfora entendida a nivel universal, y el cerebro, de alguna manera también como metáfora de lo cognitivo, porque en el cerebro se hacen muchas más cosas que lo cognitivo. Así que jugando con esas dos metáforas, entender la simbiosis entre cognición y emoción, tan importante no solamente en los contextos educativos, sino también en la vida, va a ser un poco la referencia de estos minutos en los que vamos a estar juntos. Y voy a empezar, pero me temo que voy a empezar con una noticia triste, porque estamos en un contexto matemático y yo me encontré esto. Encontré esta información. El cuaderno de matemáticas ha muerto y creo que es bastante triste. Claro, hay quien dice que ha sido por un infarto por hacer demasiado ejercicio. Y yo sé que hacer ejercicio es bueno, pero si nos pasamos de ejercicio, quizá ahí tenemos un problema. Incluso las malas lenguas dicen que se ha suicidado porque tenía demasiados problemas. Y yo sé que los problemas nos hacen crecer en la vida, pero si hay demasiados problemas, a veces esto, bueno, quizá para dar un poco de vida a ese cuaderno, para revivir ese cuaderno, haría falta replantearnos qué otras cosas, además de ejercicio y problemas, podemos incorporar a nuestro cuaderno de matemáticas. Y quizá ahí las competencias básicas o clave, según los países, nos pueden dar de alguna manera un poco la respuesta. A veces confundimos en la docencia algunos términos que son relevantes. Hasta no hace demasiados años, al menos en el contexto español, que es el que yo puedo conocer, hasta los años 90, el propósito de nuestro sistema educativo era el de transmitir conocimiento. Aristóteles ya decía algo muy interesante, y era: el conocimiento sin las herramientas para su puesta en práctica no sirve de nada. Así que a partir de los 90, con un modelo pedagógico basado en el constructivismo, nos empezamos a plantear que el conocimiento, cuando se le añaden las habilidades necesarias para aplicarlo de cara a resolver problemas, en el caso, por ejemplo, de las matemáticas o actividades en otros contextos, nos introducen un concepto distinto, el concepto de capacidad. Es el conocimiento aplicado. Pero aún así, llegó el término, el concepto y el aprendizaje que ahora denominamos como competencias clave o básicas. ¿Y dónde puso el matiz la diferencia con la capacidad? En la necesidad de incorporar una actitud muy concreta, porque las actitudes ya las trabajábamos, pero la actitud de transferencia a la vida, es decir, la predisposición positiva que tiene que tener nuestro alumnado para aquello que le estamos enseñando en los contextos académicos de aula, ser capaz de transferirlo a otros contextos diferentes, incluso fuera del aula. Y esa actitud de transferencia es la que en definitiva nos lleva al concepto de competencia. Y de las muchas maneras de poder expresar este concepto, a mí me encanta esta porque me parece muy sencilla y muy aplicable
a nuestros contextos de trabajo. La capacidad de poner en práctica de forma integrada lo que siempre hemos trabajado, conceptos, procedimientos y actitudes, valores, vale. ¿Pero para qué? Para resolver problemas de cierta complejidad, y ahora viene el matiz importante, en diferentes situaciones y contextos, y no solo en contextos escolares. Ahí tenemos todo el potencial de la competencia, que se nos abre a la vida. Ese artista que he mostrado en la imagen, se llama Bieber, es un auténtico artista, obviamente que sí, pero es además muy competente en lo que hace. Porque si con tizas de colores que se ven en la parte inferior, a la derecha de su imagen, es capaz de en un lienzo como el cemento hacer una obra de arte como esa, ¿qué no podrá hacer este hombre en un contexto académico, escolar para él, que sería un lienzo de tela con sus pinceles, con sus herramientas habituales de artista? Esto es competencia. Pero claro, vamos a llevarlo al terreno nuestro, educativo. Cuando un alumno, por ejemplo, en matemáticas nos demostraría que tiene conocimiento, y no hablo de competencia ni de capacidad, conocimiento, por ejemplo, con la multiplicación, que es un aprendizaje realmente básico en el contexto matemático. Pues en el momento que ese alumno se sabe las tablas de multiplicar, en el momento que es capaz de resolver ejercicios multiplicando, y ahí tiene el conocimiento, pero no nos demuestra más. ¿Cuándo nos demostrará ese alumno capacidad? Cuando es capaz de utilizar la multiplicación para resolver problemas tomando decisiones. Y este es el matiz importante. Si el alumno no toma ninguna decisión para resolver el problema, porque yo, después de enseñarle a multiplicar, lo que hago es plantearle 10 problemas, y en esos problemas, en todos, aparecen siempre dos números, que si de forma mecánica el alumno, porque intuye muy bien lo que le pedimos, coge los números, los multiplica entre sí, porque lo que es la mecánica ya lo ha adquirido, es capaz incluso de resolverlos sin saber lo que está haciendo. Y el docente cree que está demostrando capacidad, que está resolviendo problemas, cuando simplemente está haciendo un uso mecánico todavía del conocimiento. Mostrará capacidad cuando toma decisiones, decía. Por ejemplo, de los 10 problemas que yo le pongo después de enseñarle a multiplicar, hay algunos, un par de problemas, que se resuelven sin tener que multiplicar. ¿Cómo? Utilizando lo que ya sabía, lo que ya estaba en su mochila matemática. Y hay algunos otros problemas que se resuelven multiplicando, pero además utilizando eso que ya sabía antes. Es decir, combinando la multiplicación con lo que sea, con la resta, con llevadas, con lo que sea, con lo que ya sabe. Y luego hay problemas que efectivamente se resuelven multiplicando, solamente multiplicando. Pero incluso en esos problemas, en alguno de ellos sobran datos. Porque al igual que en la vida, al final tenemos mucha información y tenemos que seleccionar cuál es la que me es útil en este contexto. Y a algún problema incluso le faltan datos. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa cuando le faltan datos a un problema? Que yo espero que haciendo un uso no mecánico de la multiplicación sea capaz de darse cuenta. Y no le ocurra lo que a unos alumnos hace muchos años, que yo les propuse este problema de cálculo mental muy sencillo. Pero antes de empezar a trabajar con ellos, que estaban con multiplicaciones con decimales, y yo asistí a esa clase que no era la mía, pero les dije un momentito antes de que empecéis a resolver esto. Un problema sencillito de cálculo mental. En un aula hay seis filas de mesas. En cada fila de mesas hay 4 mesas, 4 pupitres. Repetí los datos. 6 filas y en cada fila 4 mesas. Ahí va la pregunta, mentalmente. ¿Cuántos años tiene la tutora del grupo? Y el problema es que nadie se rió en aquel contexto. Que el 24, 24, 24 les parecía tremendamente razonable como respuesta para ese problema. Es decir, sabía multiplicar incluso por decimales, pero haciendo un uso mecánico de la multiplicación. Luego nos reímos juntos cuando yo les hice entender el disparate de sus respuestas. Claro, nos reímos y se dieron cuenta de... Pero claro, en aquel momento ni siquiera eran capaces de mostrarme capacidad en el uso de la multiplicación. Y deberían haber sido capaces. Claro, ¿dónde está el error? En haberles privado de la oportunidad de tomar decisiones, cuando yo quiero que apliquen ese conocimiento. Y cuando el alumno que ya me demuestra capacidad, que toma decisiones y resuelve problemas que a veces están en el libro, en el cuaderno, pero son problemas escolares, no especialmente motivantes seguramente para ellos, ¿cuándo me demuestra competencia? Cuando en su vida, es verdad, va a la tienda, va a comprarse unas chuches, va a comprar lo que sea, y sabiendo lo que tiene en el bolsillo y sabiendo lo que le cuesta, es capaz de hacer una serie de cálculos mentales para, al final, saber qué puede o no puede comprarse. Claro que el docente no puede ir detrás del alumnado para saber si es competente o no en su vida, pero sí puede generar en el aula situaciones, cuanto más parecidas a la vida mejor, y si son además a veces reales que se puede hacer, pues todavía mejor, que permitan que el alumno aplique esas capacidades. A ese formato de trabajo en el aula lo llamamos tareas competenciales. Son propuestas de tareas
que parten de un contexto que debería al menos ser alguna de estas tres cosas: significativo, funcional o motivante. Y si es una combinación de las tres, genial. Y cuando hablo de funcional, ojo, no me refiero a que sea funcional para el docente, que sea funcional para el alumno, que el alumno perciba que eso le es útil. Y cuanto menos, sino que sea motivante por edad, lo que le estamos planteando. Y en ese contexto motivante es fácil que el alumno quiera multiplicar para resolver la situación que le estamos planteando. Esas son tareas competenciales. No es la única forma. Podemos generar también, obviamente, situaciones competenciales en ámbitos como las matemáticas o cualquier otra disciplina a partir de utilizar metodologías activas. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, desarrollo del pensamiento, etc. Pero cuando yo le pido a mi alumnado que se junten en un grupo de 4, un equipo base cooperativo, y que resuelvan 4 problemas matemáticos, aplicando una estructura cooperativa como puede ser lápices al centro, que les obliga a que cada uno asume responsabilidad respecto a explicar cómo se resuelve uno de los 4 problemas frente a los compañeros, y que no sea capaz, pues ya pedir ayuda, pero en principio se le otorga esa responsabilidad. Cuando al final conseguimos que los 4 alumnos en ese contexto, bueno, es un poquito más compleja la estructura, pero bueno, quizá la conozcan, conseguimos que los 4 aprendan a resolver esos problemas dialogando, interactuando entre ellos, apoyándose unos a otros y no recurriendo al docente. Estamos desarrollando muchas competencias, además de la matemática. Las competencias sociales, la competencia de aprender a aprender, la competencia en autonomía personal, en la competencia lingüística por todas las interacciones verbales que se producen de comunicación, etc. Bueno, ahí tenemos un contexto, yo creo, interesante. ¿Hay que trabajar todo por competencias? Lógicamente no. ¿Cómo va a ser un alumno competente en la multiplicación si no le hemos enseñado primero las tablas de multiplicar? Si no le hemos permitido que practique con problemas. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Recordando el cuaderno este matemático que había muerto, ¿cuántos problemas tiene que hacer o cuántas sumas tiene que hacer un niño para demostrarme que sabe sumar? Y esa pregunta tan sencilla que yo acabo de formular no es mía, no es mía. Es una pregunta muy inteligente, pero no es mía. Es una pregunta que en cartas a Piaget, un amigo de Piaget, un ingeniero, le pregunta, le cuestiona a Piaget: ¿cuántas sumas tiene que hacer un niño para demostrar que sabe sumar? No nos estamos pasando quizás en lo mecánico y entonces no creamos luego los espacios. Estamos tan agobiados que no llegamos a crear los espacios, los tiempos, para permitir que la competencia, tras trabajar el ejercicio y trabajar el problema, podamos desarrollarla. Y en este contexto yo creo que al menos ya podemos empezar a atisbar que hay claves neuroeducativas muy interesantes que nos pueden permitir mejorar el aprendizaje a todos los niveles, a nivel de conocimiento, capacidad y competencia. El primero de ellos, la primera de las claves que a mí me gustaría resaltar, porque hay mucha investigación al respecto, es la importancia del movimiento. Y ahora yo les diría, son las 3 de la tarde, un poquito más, en México, si no me equivoco. Acaban de comer, supongo, hace muy poquito, estarán haciendo la digestión. Yo les pediría una... Por eso tenía la cámara apagada. ¿Perdón? Por eso tenía la cámara apagada. ¡Hala! Genial, Arturo. Pues te pido, porque al cerebro le hace falta comer. Es un gran demandante de energía, así que comer eso es prioritario. Ahora bien, si me lo permiten, yo les voy a proponer una cuña de activación. El objetivo de las cuñas de activación es elevar los niveles atencionales. ¿Qué ocurre después de comer? Que la sangre se va donde tiene que ir, a hacer la digestión. Incluso sangre que está habitualmente en el cerebro se traspasa para esta función tan necesaria para nuestro cerebro, que consume muchísima energía. El 20% de toda la energía que consumimos, del ATP, la adenosina trifosfato que utilizamos a nivel energético, va a parar al cerebro, que representa un 2% solo del peso corporal de un adulto medio de 70 kilos. Bueno, por eso es tan importante para el cerebro la digestión. Yo no quiero cortarles la digestión en este momento, no. Pero sí me gustaría proponerles una pequeña cuña que a partir de un poquito de movimiento les permitiera vivenciar la importancia del movimiento y los cambios que producen a nivel cognitivo. Y también incluso emocional, como luego vamos a hablar. Así que les voy a invitar, pero va a ser muy sencillo, a que por favor, dentro de un momentito, todavía no, se pongan en pie delante de su ordenador, retiren un poquito la silla para no chocarse con ella, e imaginen que están en el centro de una brújula imaginaria. Yo lo voy a hacer un momento aquí, en mi casa, y que se sitúen como si estuvieran en el centro de una brújula imaginaria. Ya situados en el centro, se pueden levantar si quieren ya. Delante de nosotros, ¿qué tendríamos? En una brújula, el norte. Detrás, el sur. A la derecha, el este, y a la izquierda, el oeste. Lo que les voy a pedir es muy sencillo. Cuando yo diga un punto cardinal, norte, sur, este y oeste, les voy a pedir que den un saltito en esa dirección y rápidamente vuelvan al centro de la brújula, siempre a su centro. Por ejemplo, si yo digo norte, no sé si me están viendo, sería algo así.
hacia adelante y vuelvo a mi centro. Si digo sur, el saltito sería atrás y al centro. Este a la derecha y al oeste nos seguimos a la izquierda y luego al centro. Por supuesto, si es posible, sin equivocarnos, siguiendo mi ritmo. Y si alguien tiene algún problema en la rodilla, por favor, en lugar de un saltito, un paso. No ejerce el mismo poder a nivel de activación cognitiva, pero al menos ya empezamos a sentir algo. ¿Están preparadas? Por favor, muy bien, muy atentas a ver qué tal nos salimos. Empiezo ya. Sur. Eso es. Veo a Angélica muy bien, cada vez salto atrás y adelante. Muy bien, eso es. Seguimos. Este. Norte. Sur. Oeste. Norte. Eso es todo genial, muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando a un alumno se le enseña, vamos a seguir un poquito, se le enseña que hay algo que se denomina rumbo inverso? ¿Y qué es el rumbo inverso? Es ese rumbo que está a 180 grados. El rumbo que está a 180 grados del rumbo original. Y podríamos trabajar con eso. ¿Seríamos capaces de, si yo digo norte, irnos a nuestro rumbo inverso, al sur? Y si digo sur al norte y si digo este al oeste, es decir, justo lo contrario que acabamos de hacer, vamos a hacerlo. A ver si son capaces de incorporar ese pequeño cambio a nivel cognitivo, aplicando una función ejecutiva del cerebro que se llama flexibilidad cognitiva. Recuerden, lo contrario que hemos hecho ahora, el rumbo inverso. 180 grados. Vamos allá. Norte. Y eso es, hacia atrás. Perfecto. Oeste. Sur. Oeste. Este. Bien, no estaba mal. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar yo de emplear puntos cardinales rumbos, podría haberlo hecho un poquito más complejo, trabajando a nivel angular? Yo podría haber planteado, haber dicho números, es decir, ángulos, 45 grados, 180, 270, y trabajar los puntos cardinales a partir de las distancias angulares. O también podría decir lo siguiente, y con esto acabo, la última propuesta que les voy a hacer y luego ya se pueden sentar. Voy a decir un número. Podríamos sumar, multiplicar, podríamos hacer muchas operaciones para hacer lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer simplemente dividiendo entre 2, que es sumamente sencillo. Les voy a dar un número, lo dividen entre 2. Si el número que sale es par, si el resultado es par, saltamos a la derecha y volvemos al sitio. Si el resultado que sale es impar, saltamos a la izquierda y volvemos al sitio. Y si el resultado es decimal, puedo decir, por ejemplo, 5, y la mitad de 5, ustedes lo saben muy bien, es 2,5, saltamos en el sitio, sin irnos a ningún otro lado. Par derecha, impar izquierda en el sitio decimal. Vamos allá, a ver qué tal. Incorporen un instante esa información a su memoria de trabajo y vamos allá. Empezamos. 12. Número par, muy bien, seguimos. 15. ¡Ey! Eso está muy bien. 14. 24. 50. 3. Eso está genial. Y a ver, el último número, a ver si me lo hacen bien. El último, 87.623. Muy bien, Arturo, muy bien, Angélica. Eso es, se pueden sentar. Porque muy rápidamente se han dado cuenta de que un número, cuando es impar, si lo dividimos entre 2, ¿qué ocurre? Esos decimales aparecen. Muy bien. Pero, ¿cuál era la idea de fondo? Por una parte, activar los niveles atencionales. Hoy sabemos que el movimiento, aunque sea en pequeñas dosis como una cuña de activación de este tipo, ya está implicando ciertos cambios a nivel neuronal. Se activa la corteza prefrontal y es la zona que tenemos aquí detrás de nuestra frente que se ocupa de las funciones ejecutivas del cerebro. Es decir, memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, pero también planificación, toma de decisiones, también la atención ejecutiva, la atención voluntaria, la que tiene que tener nuestro alumnado para entender en clase lo que estamos explicando, la que tienen que tener ustedes ahora, en este contexto, para poder escucharme en estos momentos. Bien, pero hay más cambios a nivel cognitivo. Hoy sabemos que se libera una molécula que se llama BDNF. La B tiene el sentido, en inglés es brain, pero la traducción al castellano de esta sigla sería el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es un factor de crecimiento a nivel cerebral
que incide sobre la atención, la motivación y la memoria. Fíjense sobre qué 3 elementos. Bien, además de esto se están produciendo o activando procesos de neurogénesis. Sabemos que al menos hay una zona, posiblemente alguna más, pero hoy sabemos que al menos en el hipocampo, en esa zona de nuestro cerebro límbico, donde se gestionan las memorias a largo plazo, las memorias también emocionales, podemos seguir a lo largo de toda la vida produciendo nuevas neuronas. Yo creo que todos sabemos que las neuronas del cerebro son un poco atípicas, porque el resto de células de nuestro cuerpo están sometidas a procesos de mitosis, se pueden dividir, pero las neuronas no. Cuando perdemos una neurona, esa neurona se muere. Esa neurona ya no podemos recomponerla, salvo estos procesos asociados al hipocampo, donde de media, hasta los 50 años de edad, aproximadamente unas 1000 neuronas al día se van produciendo. A partir de los 50 decrece el número de neuronas que se van produciendo, pero sigue activo esos procesos de neurogénesis a lo largo de prácticamente toda la vida. Y sabemos que el movimiento es uno de los grandes activadores de esos procesos y podemos aumentar en mucho el número de neuronas que se están produciendo, simplemente moviéndonos. No digo de irnos a correr todos los días 2 horas, no se trata de eso. A veces cositas sencillas. Hay estudios que nos hablan. Roberto Roswell, por ejemplo, este neurocirujano, neurocientífico argentino, le oí el otro día que comentaba que algunos estudios mencionan basta un proceso de 6 semanas de trabajo, 4 sesiones por semana, de media hora de paseo ligero, paseo rápido, pero no correr, pasear rápido, andar rápido, para aumentar en un 2% las áreas del hipocampo a nivel cerebral. Es decir, para incrementar en un 2% el área que se está ocupando de la gestión de las memorias. Creo que es bastante relevante esos procesos y tenerlos en cuenta. El poder del movimiento es algo que podríamos plantearnos. Y luego, además, he puesto una diapositiva para que nos quedemos, porque es importante, qué ocurre con la activación del cortisol. Porque el movimiento lo inhibe. Y yo creo que todo el mundo ya sabemos que cuando el cortisol se pasa de la raya, nos genera muchos problemas. Porque es, en definitiva, la hormona del estrés. Y entre los muchos problemas que nos causa, uno de ellos tiene mucho que ver con el aprendizaje, porque es la afección al hipocampo. Sabemos hoy que cuando estamos con altos niveles de estrés, de cortisol mantenido, el hipocampo se ve muy afectado y, por tanto, la recuperación de la información también. Una persona muy estresada se puede quedar en blanco en un examen, en una entrevista de trabajo, en una oposición. O podemos perder información. Quizá no sea yo una persona de las que me quede en blanco, pero eso no significa que no vaya a perder información de cosas que ya sabía y no he sido capaz de recuperar precisamente por esos niveles altos de cortisol. El cortisol forma parte de un bucle muy interesante, muy estudiado, que es el bucle del cortisol y la noradrenalina, o el bucle de las glándulas suprarrenales, donde se produce principalmente el cortisol, y las amígdalas cerebrales, como 2 almendritas, una en cada hemisferio, donde se libera la noradrenalina, que es el neurotransmisor del miedo, de la emoción miedo. Y con cierto tipo de dopamina cuando se une, también de otra emoción genética que es la ira o la rabia. Bueno, por eso, cuando estamos muy estresados, se activan a nivel fisiológico las respuestas de huida o de ataque, es decir, de miedo o de rabia, por este bucle. Cuando más cortisol, más noradrenalina, cuanto más noradrenalina, más cortisol. Y entramos en un bucle muy peligroso, a nivel cognitivo, pero fíjense que también a nivel emocional. Por tanto, inhibir el cortisol a partir del movimiento no solamente provoca mejoras cognitivas, sino también mejoras emocionales, al controlar el miedo, controlar la rabia. Y además de eso se liberan endorfinas, anestésicos naturales, se libera dopamina, que es el neurotransmisor de la emoción genética alegría. Y como es muy motivadora esta química, porque es adictiva, precisamente ese carácter adictivo que tiene a nivel cerebral es lo que hace que resulte tan motivante, cuando el alumno libera dopamina en contextos de aulas saludables, es interesante porque querrá estar en esos contextos. Sabemos que hay formas no saludables de obtener dopamina en nuestras vidas, pero esas no son las que nos interesan, lógicamente. Se libera también serotonina por el movimiento. Y esta es una química, un neurotransmisor especialmente interesante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está asociado a la seguridad, a la sensación de control y de calma en nuestra vida. Ustedes, que son buenos en matemáticas, lo intuyo, ¿no? Estamos en este congreso, pues, ¿cómo se sentían cuando entraban en clase de matemáticas? Como alumnos. Esa es la sensación de la serotonina en nuestra vida. Y el que era bueno en música, ¿cómo se sentía cuando entraba en clase de música? De hecho, son los neurotransmisores que se potencian a partir de los fármacos que en psiquiatría se utilizan para controlar la depresión, para controlar, por ejemplo, las crisis de ansiedad, para controlar los trastornos psicosociales.
Esos fármacos, que son los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, permiten que haya más serotonina a nivel cerebral. Y eso es lo que hace que el paciente se sienta mejor, porque contrarresta los niveles de noradrenalina en nuestra vida. Porque es seguridad, es falta de amenaza. Y por tanto, cuando el miedo es amenaza, cuando la rabia es amenaza, si introducimos una química de no amenaza, esa contradicción a nivel cerebral se reequilibra bajando los niveles de noradrenalina y subiendo los de serotonina, que es lo que hace que nos sintamos, en definitiva, mejor. Y aunque no se libera oxitocina por el movimiento, sino por el contacto físico, me ha parecido importante recoger aquí esta hormona y neurotransmisor, porque es la hormona del vínculo, del apego, de la confianza. Y si queremos alumnos que trabajen de forma cooperativa en equipo, que hagan proyectos conjuntos, esta hormona debería liberarse. Y quiero anticipar que la forma más directa que tenemos como mamíferos de activar la liberación de oxitocina, aunque se puede hacer a nivel cognitivo, se puede hacer cantando juntos también, pero la más directa es tocarnos. El contacto físico no violento, no percibido de forma desagradable ni impuesto. Es decir, la caricia, el baile, el juego en el cual en el contexto de juego tenemos que tocarnos, cogernos de la mano para correr o cualquier otra cosa, está liberando esta hormona. Por tanto, me parece interesante vincularla. Y la pongo aquí siempre porque yo me gusta decir, porque es lo que habitualmente hago. Cuando yo doy una formación en un contexto presencial, no hubiera empleado nunca una cuña como la que hemos hecho ahora, en la que han estado aquí haciendo movimiento pero solos. Siempre hubiera empleado una cuña en lo que hubieran tenido que interaccionar con otros compañeros y compañeras. Y en ese contexto habría habido contacto físico. Y ahí es donde además podríamos haber planteado la liberación de la oxitocina. Bueno, no sé si está aquí, si tiene alguna pregunta, por supuesto, con toda libertad pueden activar los micros. Esta sería otra de las claves que yo creo relevantes, muy relevantes. La importancia de la atención. ¿Y por qué es tan importante? Porque la atención siempre ha sido una conquista del docente, siempre. La atención voluntaria, ejecutiva, de la que ya hemos hablado, no está a nuestra entera disposición. Disponemos de ella en márgenes temporales muy, muy limitados respecto a atender a la explicación de otra persona, que eso es muy habitual en los contextos de aula, ¿verdad? Ahora ustedes, adultos, su periodo atencional voluntario de atención ejecutiva respecto a mi explicación no va más allá de los 15-18 minutos. Más allá de ese tiempo es muy difícil seguir concentrados de forma plena en lo que yo estoy explicando. Si no consigo, mediante algún tipo de cuñas o propuestas, ir reactivando sus niveles atencionales, esa atención empieza a disminuir. Aunque uno quiera atender, empieza a disminuir. Y somos adultos. Cuando un alumno entra en primero de primaria con 6 añitos, ese periodo está en torno a los 5 minutos. Siempre ante la explicación, hay otros contextos donde podemos estar mucho más tiempo concentrados. Pero la explicación es distinta. Vean ese cuadro de Martín de Cervera, 1614, clase en la Universidad de Salamanca. Y si empezamos a ver cuántas personas están despistadas, riéndose, hablando con el de al lado, el de atrás, creo que le están haciendo muy poco caso al profesor en este caso. Y son clérigos y adultos y personas aparentemente muy, muy serias. Así que el tema de la atención yo creo que es una conquista, no de nuestro tiempo, aunque sabemos que las pantallas están alterando esos niveles atencionales también, el abuso de las pantallas. Una cuña muy diferente a la que hemos hecho antes, para que vean ejemplos de este tipo de propuestas que pueden activar a nivel sináptico la corteza prefrontal y por tanto mejorar los niveles atencionales. Les voy a pedir que encuentren una corona, una X y unas gafas de sol en la imagen que yo voy a poner. Pero vamos a imaginar que estamos en un contexto matemático. Estamos trabajando geometría. Acabamos de ver las formas geométricas, rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, perfecto. Y yo les digo, en la imagen aparecerán estos tres elementos. Bien, si cada uno de esos elementos los situáramos con un punto en la imagen antes de que la vean, y esos puntos los uniéramos con una línea, ¿qué es lo que tendríamos ahí dibujado? Claro, cuando yo estoy con mis alumnos, no sé si ¿qué respuesta? Porque cuando yo les digo, ¿qué nos saldría al unir esos 3 puntos en ese contexto que estamos trabajando en geometría? No sé si a alguien le apetece responder. Si no, respondo yo. Lo que habitualmente el alumnado me responde es, y también los docentes, pues Martín, un triángulo. Profe, lo que me sale es un triángulo porque nos acabas de enseñar que es la forma geométrica que tiene 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos también. Y por tanto nos va a formar. Claro, en ese momento yo les digo, ¿y si esos 3 puntos estuvieran alineados? Formando entonces, ¿el qué? Una línea. Y ahí hemos entrado en una reflexión interesante respecto a lo que ellos imaginaban, aunque era muy acertado. Como yo no sé si será una línea o será un triángulo, no lo sé, les voy a pedir que lo comprueben ustedes. Así que recuerden, corona, X y gafas de sol. Y están allí. 1 minuto de tiempo.
Si necesitan alguna pista, la corona está encima de la cabeza de un perro. Con esa es fácil, ¿no? Bueno, voy a ir dándoles ya, yo algunas ya. Para que vean una de las más difíciles, la X. Y no había una sola, porque estaba el otro ojo de ese perrillo, que tenía la segunda X. Y por ahí teníamos la corona, efectivamente la cabeza de un perro, ¿dónde iba a estar? Y por ahí teníamos las gafas de sol. Y no era una línea, sino que efectivamente era un triángulo. Pero ya de momento creamos, a partir de esa reflexión en torno a la alineación de los puntos, una posibilidad que hace que los alumnos piensen, que es lo que nos interesa. Otra de las claves que yo creo que son muy interesantes es esta. La importancia que ahora la neurociencia reconoce a este proceso cognitivo tan básico que es la memoria y del que posiblemente hemos abusado en detrimento de otros procesos cognitivos. Ahora bien, ¿qué nos dice ahora la investigación? No somos capaces de aplicar ningún proceso cognitivo realmente complejo e interesante, sino en base a aquellos conceptos que previamente hemos incorporado a nuestro cerebro, es decir, aquellos que hemos memorizado. Difícilmente yo le puedo pedir a un alumno que me compare dos situaciones, dos ecosistemas, el ecosistema de su localidad y el ecosistema amazónico o cualquier otro, si no sabe lo que es un ecosistema, si no ha incorporado esa información y ese concepto. Por tanto, los conceptos relevantes son necesarios incorporarlos a nuestro cerebro. Y el mecanismo más habitual es la repetición. Es decir, aquellas neuronas que se disparan juntas de forma repetida, que se activan juntas de forma repetida, al final, por repetición, pueden crear una red sináptica estable. Y a esa red sináptica estable es lo que denominamos como aprendizaje. O como memoria. Aprenderse las tablas de multiplicar es una memoria, semántica en concreto, pero es un aprendizaje. Aprender, por ejemplo, a conducir nuestra bicicleta o aprender a escribir es una memoria, pero no semántica, sino procedimental. Ahora es un aprendizaje también procedimental. Diferentes tipos de memorias, pero en definitiva se manejan por mecanismos muy, muy similares. Como yo intuyo que son ustedes personas con una gran memoria, docentes, llevan muchos años memorizando cosas, les voy a pedir que memoricen estas dos líneas, solo dos líneas, en un minuto. Hagan el esfuerzo y luego les pregunto. Bueno, les veo muy concentradas, pero intuyo que esto es bastante más complejo. Creo que en un minuto es difícil que esto se pueda memorizar. A veces ni en 5 ni en 10. Y la razón, yo creo que, verdad, la tienen ustedes muy clara. Claro, cuando yo esto lo pregunto, y hoy vamos un poquito a lo mejor de tiempos muy ajustados, pero cuando permito que me den respuesta, digo, ¿por qué? ¿Por qué dos líneas no han sido capaces de memorizarlas? Estas solo dos líneas. Dice, Martín, es que no tiene sentido lo que nos has propuesto. Claro, no tiene sentido, no se comprende. Claro. El primer requisito para memorizar algo es comprenderlo. Ahora bien, ¿y si yo le pido a mi alumno, porque le estoy pidiendo muchas veces a mi alumno que haga cosas como esta y no me di cuenta? Yo le pido a veces que me esté aplicando el teorema de Pitágoras, que se me aprenda el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos al cuadrado es igual. Y es que no sabe todavía lo que es un cateto, no lo ha entendido. Si no es capaz de comprender qué significa eso de cateto hipotenusa, qué significa lo de proyectar al cuadrado, si eso no lo comprende, lo que le estoy pidiendo es algo tan difícil como esto. Porque para su cerebro es algo que no tiene ningún sentido. Sin embargo, en el momento que yo le permito al alumno comprender aquello que luego va a tener que memorizar, le estoy pidiendo esto otro. En medio minuto, por favor, memoricen esto. Es lo mismo que lo de antes, pero ahora ya ordenado. Ordenado, y para que Gómez de la Serna no se me enfade, por supuesto lo referencio, que es el autor de esta frase tan bonita. Y estoy seguro que esto sí, que esto en muy poquito tiempo se puede incorporar a la memoria de trabajo y lo olvidarán enseguida porque no es relevante en la vida esto, obviamente, pero que si fuera importante, repitiendo un poquito, repitiendo, insistiendo, esto lo recordarían sin ningún problema. Y lo pueden incorporar con un poquito de trabajo a su memoria a largo plazo. En este caso sería una memoria semántica. Esta es la importancia de la memoria. Y asociada a la memoria un montón de procesos muy interesantes. Por ejemplo, con la primera letra de la memoria, con la M, podríamos recordar que la multiplicidad de canales de entrada de la información permite mejorar los procesos de memoria y luego de evocación, de recuperación de la información. Es decir, si en lugar de enseñar las tablas de multiplicar solamente a través de la vista, mirando el libro y las tablas y generando una red visual en esta parte, la parte posterior de nuestro cerebro, además el alumno se oye a sí mismo recitando esas tablas 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, la red que se crea no solamente es visual, sino también auditiva, y se incorporan las zonas temporales. Pero si además permitimos que se incorpore la música con canciones que tienen que ver con la tabla de multiplicar,
¿Qué nuevas áreas del cerebro se incorporan? Si permitimos incorporar el movimiento a través de matemáticas manipulativas o a través de juegos como saltos de comba, de cuerda larga, entrando y saliendo con la tabla de multiplicar, o con golpeo de globos, que hay jueguecitos asociados a las tablas, incorporamos la corteza motora, etcétera, etcétera. Al final la red sináptica es mucho más profunda, más espesa, más potente, porque hemos utilizado múltiples canales sensoriales. Y la E podría hacernos referencia a la emoción, lo que nos dice siempre Francisco Mora: si te emociona va a ser mucho más fácil memorizarlo y recuperar ese recuerdo. La segunda de las M's podría hacer alusión al movimiento. Ya hemos hablado del poder del movimiento para activar y mejorar los procesos asociados al uso del hipocampo, recuerden lo que hemos dicho antes. Con la O podríamos recordar la importancia de organizar la información cuando es muy voluminosa, cuando hay muchas cosas que recordar. Organicemos la información. ¿Con qué criterios? Jerarquía y categorización. No me meto, podríamos explicar y con ejemplos, pero tenemos poquito tiempo. Pero organizar la información, y eso es algo que tiene mucho que ver con el pensamiento matemático, permite que sea mucho más fácil utilizar la memoria. La R tiene que ver con repetir, pero sobre todo con rememorar. Es más efectivo a nivel de memoria rememorar que repetir. No sé si el matiz lo tienen, y si no, luego me lo pregunten. La I con la imaginación, si conseguimos utilizar anclas visuales, anclas, a través de imágenes disparatadas, extravagantes, que asocien ese concepto que tengo que aprender con esa imagen, al cerebro luego le cuesta mucho menos recuperar la información. Y la última letra de la memoria, que sería la A, asociar. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahora? Yo, por ejemplo, a cada letra le he asociado un recurso para mejorar los procesos memorísticos. Bueno, al final hay infinidad de formas de potenciar este proceso cognitivo. Otra de las claves que me parece muy, muy relevante es la naturaleza social del cerebro. David Sousa, David Bueno son dos neurocientíficos referentes en su campo, y ambos defensores de hasta qué punto el cerebro, cuando trabaja en equipo, cuando estamos trabajando con otras personas, está mucho más activado que cuando estamos trabajando solos. Por complejo que sea lo que hace solo, requiere mucha menos activación cerebral que el trabajar con otras personas. David Sousa, de hecho, ha investigado justo en ese terreno de activación cerebral. El cerebro social, el aprendizaje es social, y por tanto metodologías de trabajo como el aprendizaje cooperativo no deberían ser algo puntual, sino un recurso habitual en los contextos de trabajo, porque somos capaces de aprender mucho mejor cuando aprendemos juntos a otros, cuando utilizamos el aprendizaje entre iguales. Sin meterme mucho en este campo, casi es mejor un poquito demostrar, y también demostrar a nuestro alumnado, una realidad que nos repetimos y que de alguna manera asumimos, pero que hay que demostrarla también. Dos cabezas piensan mejor que una, es obvio. Aquí tenemos una imagen con muchos triángulos. Yo les voy a pedir que de forma individual, por favor, resuelvan el siguiente problema. ¿Cuántos triángulos hay en esta imagen? Tienen un minuto y medio. Cuenten, por favor. ¿Cuántos triángulos hay en esta imagen? Y si les parece bien, en el chat pueden ir aportando sus respuestas. No pasa nada por equivocarse, lógicamente. Lo natural es que nos equivoquemos. Muy bien, ya va apareciendo alguna. Muy bien. Hay variedad de respuestas, lógicamente. Claro, yo esto nunca lo planteo así a mis alumnos. Lo que planteo es cuántos triángulos hay en esta imagen. Y les pido que lo hagan solos, en nivel individual, pero no quiero su respuesta individual. A continuación les digo, pues ahora os juntáis en vuestro equipo cooperativo 4 personas, y ahora, entre los 4, solucionarme el problema, darme la respuesta, pero de equipo. Y en ese contexto habrá personas que tendrán que intentar demostrar a los demás porque han puesto 26 triángulos y no 24 o 17. Es decir, ¿dónde están esos triángulos que yo he visto y tú no has visto? Y en ese proceso a veces aparecen incluso nuevos triángulos que no había visto ni siquiera la persona que más triángulos había visto. Y al final la respuesta de equipo, lo hagamos en parejas o lo hagamos en equipos base, siempre es más potente que la respuesta individual. Y a veces incluso la respuesta es certera. De forma individual es difícil a la primera dar con la respuesta. Que ahí la tienen, 27 triángulos. Ahí tienen el desglose. Ese sería la solución del problema. A veces no llegamos a 27, pero si hemos llegado a 25, a 26 en ese proceso de trabajo en equipo, cuando al principio todos pensábamos en 15, 18, no sé cuánto, hemos hecho un buen avance respecto a lo que al principio intuíamos. Y por supuesto lo podríamos hacer más complejo. Me bastaría con añadir 2 líneas, esas 2 que ven ustedes ahí, para que el problema se hiciera
hasta este punto más complejo, porque con solamente estas 2 líneas aparecen otros nuevos 26 triángulos. Y además ahora ya no son equiláteros, porque ahora aparecen ya isósceles, escalenos, y eso me puede dar un juego enorme en un contexto de una clase curricular en el que esté trabajando sobre los triángulos. Pero he aplicado una cuña de activación cognitiva que me ha permitido además demostrar al alumno que el trabajo en equipo es más potente que trabajar de forma individual. Ese es un poquito el valor de este tipo de situaciones. Una nueva clave, también muy interesante, es entender cómo la plasticidad cerebral está en la base de cualquier aprendizaje. Y en definitiva, entender esto yo creo que es absolutamente relevante, con 2 requisitos. La plasticidad se produce a nivel cerebral, se puede modificar nuestro cerebro en cualquier momento de nuestra vida, siempre y cuando repitamos el número suficiente de veces el aprendizaje que queremos promover. Y en segundo lugar, prestemos atención. No basta con la repetición atenta, con atención ejecutiva. Eso es lo que provoca realmente cambios neuroplásticos. Y los cambios pueden ser muy relevantes. Así que, aunque sea muy rápido, yo me quedaría con este mensaje. Ya no vale decir eso de yo no valgo para las matemáticas. No valdré si no hago nada por cambiar eso. Porque mi cerebro matemático se puede mejorar y mucho. Pero claro, tampoco vale. Yo no valgo para la música, yo no valgo para el deporte, yo no valgo para lo que sea. En definitiva, podemos valer para casi cualquier cosa, para casi todo. Y no sería mejor un genio matemático, pero puedo aprender muchísimas matemáticas si realmente me esfuerzo en mejorarlas, como cualquier otra cosa. Cada cerebro es único, otra clave también interesante. Aunque se ha criticado a veces desde algunos autores el neuromito de las inteligencias múltiples, no recuerdo haber leído nunca en ningún libro de Gardner el intento de justificar desde el punto de vista neurológico sus propuestas de 8 inteligencias. Él no ha planteado la inteligencia naturalista, se ubica aquí en el... No, esa no ha sido su pretensión. ¿Cuál ha sido? Trasladar este mensaje: las clases no son homogéneas, tenemos muchas maneras de entender el mundo, de aprender, muchos posibles lenguajes, hay muchas maneras de ser inteligente, y creo que eso sí que tendríamos que aceptar, porque en esa diversidad de formas de ver la vida podemos encontrar que respuestas como la que da este alumno tienen un gran valor a nivel de demostrarme la inteligencia. ¿Cuántos perros salen de la caja? Dicen, no he visto cuál ha salido y cuál no, profe, ¿cómo voy a decirte cuántos han salido? ¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Y qué hago ante una respuesta como esa? ¿Le digo que está mal? No, Dios. Si desde el punto de vista de la lógica matemática es impecable su razonamiento. Así que tengo una respuesta desde una forma de procesar distinta, muy, muy interesante. O si yo le planteo este problema a mi alumnado, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Y una alumna, porque es una alumna, me hace esto, 10 menos 2 igual a 8. Yo espero eso, digo, bien, lo he entendido. El algoritmo lo ha empleado perfecto. Y ahora, solución, yo espero que me ponga 8 caracoles, que es lo que yo le he enseñado. Que de forma explícita me diga que son 8, pero no 8 melones, 8 sandías, no, 8 caracoles. ¿Y qué ocurre si la alumna, en lugar de eso, a pesar de que me demuestra que ha comprendido lo que yo le pedía, me dice, la solución, profe, es poner un tapón, una tapa encima, y así ya no se escapan los caracoles? Claro, es una solución absolutamente inteligente, totalmente inteligente, pero desde su propia lógica. Y son tan válidas como las mías, lógicamente. Bueno, preguntas de construcción cerrada, como son las que habitualmente cualquier problema matemático es una pregunta de construcción cerrada, son a nivel cognitivo muy interesantes, aunque a veces pueden ser demasiado simples. 7 más 3 es demasiado simple porque aunque el alumno tiene que construir la respuesta es sencilla de construir si ya sabe sumar. Ahora, claro, si yo presento esto, 10 igual ¿a qué? Y yo estoy seguro que ya en sus cabezas empiezan a aparecer diferentes tipos de respuestas, porque esta pregunta es abierta. Porque esta pregunta tiene infinitas soluciones. Esas y otras. Si hemos trabajado ya la raíz cuadrada, pues podremos también decir que la raíz cuadrada de 100. Hay infinitas posibilidades. No es lo mismo enseñar y evaluar para acertar que enseñar y evaluar para pensar. Desarrollo del pensamiento. Y esto lleva a esa reflexión de la importancia de las buenas preguntas en el aula. No tiene nada que ver lo que conseguimos a nivel cognitivo si preguntamos de una manera o de otra. Y a veces simplemente el proceso se cambia la pregunta y mejoraremos los procesos cognitivos implicados. Ya ven que voy un poquito rápido y lo reconozco, pero quiero que de alguna manera las claves más importantes se toquen. Ahora, si tienen alguna pregunta, obviamente paramos y hablamos un poquito. La emoción es el ancla del aprendizaje. ¿Quién dice esto? Francisco Mora, este gran neuroeducador que ha insistido mucho en la importancia de la emoción agradable para reforzar los procesos de aprendizaje. Yo añadiría algo que es también muy relevante y además son los principales motores motivacionales del ser humano. Al final estamos motivados en función de la emoción que estamos sintiendo.
Y toda emoción genética está asociada a una motivación específica, muy concreta, determinada. Aunque hagamos un repaso muy rápido y aplicando una adaptación del cuadrante del programa Ruler, que quizá algunos de ustedes conozcan, donde hay 4 colores, 4 cuadrantes, pero yo le he dado forma de flor, he añadido estos 4 pétalos intermedios, y a partir de estos 2 vectores me he permitido poder trabajar un poquito más intensamente el estado emocional y las emociones con el alumnado. 2 vectores. En el vector vertical, yo puedo preguntar a mi alumnado, o preguntarles a ustedes, o a mí mismo, si yo quiero saber lo que yo siento, puedo preguntarme lo siguiente: ¿cómo está tu energía? ¿Cómo está mi energía en este momento? Y tengo un vector que yo he marcado de 0 a 10, lo he puesto numéricamente, porque eso facilita que el alumnado se pueda posicionar, y todo lo que sea de 5 para arriba refleja estados altos de energía, y por tanto activación sináptica a nivel cerebral, y por tanto presencia de glutamato. Y en ese contexto de glutamato hay ciertas emociones que aparecen y otras no. Pero lo mismo, de 5 para abajo, estamos en un contexto de GABA a nivel cerebral. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, y en ese contexto aparecen otras emociones, pero no las mismas que las de arriba. Y saber eso me empieza a dar a mí pistas. Claro, yo no voy a ir a ese detalle con mi alumnado, pero yo le voy a preguntar y les voy a pedir, sitúense en esa línea, en ese vector donde estén ahora en este momento de energía. Y la segunda pregunta, miren qué sencilla: ¿cómo de agradable es lo que sientes ahora? Y si se encuentra ahora muy bien, usted está muy a gusto, estaría en el 10, y si se encuentra muy, muy mal, y espero que no, estaría en el 0. Pero claro, entre el 10 y el 0 hay un abanico amplio de respuestas. Y yo me puedo situar en cualquiera de esos vectores en un punto, y cuando esos puntos se proyectan y enseñamos al alumno a proyectarlos, al final confluyen en un puntito, en uno de esos cuadrantes. Y ahora viene lo interesante: con 2 preguntas tan sencillas, le podemos enseñar al alumno que si lo que siente es que su energía está baja y además se siente mal, no hay que darle muchas vueltas. Estamos en el universo emocional de la tristeza, porque no hay otra emoción desagradable que cumpla esas condiciones. Puede ocurrir que se sienta aburrido, pero claro, es que el aburrimiento es una emoción secundaria asociada a esta otra emoción genética. Una cosa es la emoción genética, la que va en nuestro código genético como especie, tristeza, y otra cosa son los matices emocionales de mayor o menor intensidad asociados a esa emoción. Eso ya son emociones secundarias, como el aburrimiento, por ejemplo, que tiene que ver con la tristeza. ¿Qué ocurre si yo me siento mal pero mi energía es alta? Pues que estoy en ese universo del estrés, y recuerden, huir o atacar, por tanto, miedo o rabia. Estamos aquí con glutamato, con noradrenalina y dopamina para la rabia, y al menos ya sabemos por dónde pueden ir ahora lo que estamos sintiendo. El universo fisiológico del estrés siempre se va a asociar a miedo, rabia o, algunas veces, al asco. Pero en contextos educativos es menos frecuente. Ahora, el asco también es muy activo y estaría también por aquí muy cerquita como emoción genética. ¿Qué ocurre si lo que yo siento, por ejemplo, es esto? Un enfado. Pero esto no es genético, esto es una emoción secundaria. Tiene que ver con la rabia, claro que sí, pero menos energía y menos desagradable. Por eso se puede situar en un nivel diferente dentro de la flor de las emociones. Si yo me siento muy bien y mi energía es muy alta, no le demos muchas vueltas, estamos en la alegría. A veces con demasiada alegría se nos sale la dopamina por las orejas y los alumnos se nos suben por encima de las mesas. Y eso tampoco es bueno, tampoco es bueno. Una cosa es la emoción genética, otra cosa es la euforia, que es lo que hay arriba cuando se nos pasa de la raya. Pero es una emoción que todos vivimos como agradable. ¿Qué ocurre si lo que yo siento es agradable pero mi energía es bajita? Estoy en un universo que llamamos calma. Y ahí puede ser que estemos con serotonina y por tanto en seguridad, la imagen de arriba, o que estemos en acetilcolina y entremos en la emoción de admiración, esa de abajo, que saca la lengua porque su mamá le ha sacado la lengua. Y en un proceso de repetición, de imitación, como admira a su mamá, quiere ser como ella. Y en los contextos de aula, los alumnos tienen como referentes a sus docentes, maestras y maestros. Ahí están las teorías del modelaje de Bandura, tienen mucho que ver con esta emoción. ¿Vale? El contexto de la serotonina, la acetilcolina. Claro que hay alguna más, Por ejemplo, aunque las emociones que he mostrado hasta ahora siguen el modelo de Paul Ekman, el pionero en este campo de investigación, Saloy Mayer, Rafael Vizquerra, etc., el equipo de Roberto Aguado, un investigador español, pasando por el filtro genético de las emociones neuroquímicas específicas, activación de áreas cerebrales que se puede percibir por neuroimagen, motivación específica, etc., ha encontrado otras emociones genéticas en los mamíferos superiores y el humano también, claro. La curiosidad, mitad dopamina, mitad serotonina. Y cuando se activa esta emoción, aquello que la ha provocado capta mi atención, porque la motivación de esta emoción es el interés. Fíjense qué potencia a nivel educativo. O la sorpresa, que esta ya la estableció Paul Ekman, un chute de adrenalina. Pero está aquí en medio, ¿por qué?
Porque si este bebé ve a su mamá, pasará la alegría, y si ve un perro rabioso, pasará el miedo. Porque esa es la función de la sorpresa. Prepararme para poder afrontar una situación de la mejor manera posible. ¿Qué situación? Esa que me ha sorprendido, que ha provocado la sorpresa. E incluso, ahí podemos plantearnos, bueno, que todo el abanico de emociones secundarias del ser humano podrían tener hueco en algún punto de esa flor, ¿vale? Muy rapidito, importancia del juego. Claro que sí, todos sabemos que aquí en Francisco Mora también insiste mucho hasta qué punto el juego es importante para el aprendizaje infantil. ¿Pero qué ocurre en la adolescencia? Igual. ¿Qué ocurre en la vida adulta? Igual, el juego sigue siendo muy impactante a nivel cerebral. ¿Por qué al cerebro realmente le gusta jugar? Porque las neuroquímicas que se liberan, no voy a entrar en ellas, algo que pregunten después, son neuroquímicas asociadas a emociones agradables. Tienen que ver con la dopamina, con las endorfinas, tienen que ver con la serotonina, en algunos casos incluso también con la acetilcolina, pero son todo químicas, la oxitocina también, que resultan muy agradables a nivel cerebral. Y por tanto, la interpretación cerebral es que si esto es agradable es porque es bueno para mi supervivencia. Así que sigamos haciendo esto, sigamos jugando. Y en este proceso los mamíferos, al final, aprendemos. Yo les voy a proponer un juego muy sencillito, muy sencillito. Van a jugar contra mí. Cada una de ustedes contra mí. Compartir o robar. Solo tienen que tomar una decisión. Si cooperan conmigo o deciden robarme. Claro que yo voy a hacer lo mismo con respecto a ustedes. Se basa en este juego, Golden Balls, un juego que se hizo muy famoso en el Reino Unido hace unos años. Sacaron hasta juegos de mesa. La idea es la siguiente. Imagínense que tenemos 1.000 euros que el programa de televisión, porque es un programa de televisión, pone en juego. 1.000 euros para usted y para mí. Pero en función de nuestra respuesta nos podemos llevar o no llevar esos 1.000 euros. Y tenemos dos opciones. Elegir cooperar o elegir robar. Usted y yo. Dos decisiones, dos personas, 2 elevado a 2, 4 posibles opciones. Las 4 posibles opciones son estas. Si ambos decidimos cooperar, nos llevamos la mitad cada uno, 500 euros para cada uno. Y así funcionaba el programa. Claro que si usted elige robar y yo cooperar, como usted roba mi parte, se lleva todo y yo nada. Claro que puede ser al revés, que usted decida cooperar y yo robarle, y entonces yo me llevo todo y usted nada. Pero claro, puede ser que los dos decidamos robarnos, porque parece interesante robar, y en este caso el programa se lleva todo y nosotros nos vamos a casa con 0 euros. ¿Entienden bien las 4 posibilidades que surgen? Bien, pues tomen la decisión de si van a cooperar o robar conmigo, porque dentro de un momento yo les voy a dar mi decisión. Ahora bien, ya les voy a anticipar algo. Les voy a dar una información extra desde el punto de vista matemático, aplicando una lógica que Robert Sapolsky, neurobiólogo norteamericano, plantea en una situación como esta. Si yo elijo robar, usted puede hacer 2 cosas. Robar también, por lo tanto nos llevamos 0, o cooperar, y por tanto yo me llevo todo. Es decir, entre 0 y llevarme todo, entre 0 y 1.000, la media de ganancia que tengo si elijo robar es 500 euros. Ahora bien, si yo elijo cooperar, usted puede hacer 2 cosas. Cooperar también, y nos llevamos 500 cada uno, o robar. Y en el caso de que elija robar, yo me llevo 0. Entre 500 y 0, la mitad, es decir, la media, serían 250. Es decir, desde el punto de vista de la lógica matemática, elegir robar me lleva a una media de 500 euros de ganancia, elegir cooperar a una media de 250. Y dicho esto y esta información, que a Robert Sapolsky le llamaba la atención y decía, parece deprimente que en algunos contextos para el ser humano sea más interesante robar que cooperar. Y esa es la lógica. Yo, con toda la información disponible, ¿cooperan o roban? Han tomado ya la decisión porque les voy a dar mi respuesta y así sabrán si se han llevado 500 eurillos, 1.000 euros o no se han llevado nada. Esta es mi respuesta. Siendo lógico, robar. ¿Qué tal ha ido el juego? ¿Han tenido ganancia o se han quedado sin nada? Veo alguna carilla por ahí. Si habían elegido cooperar, se han quedado sin nada. Pero mira, les voy a confesar cuál ha sido mi respuesta real. No ha sido esta. Mi respuesta real es esta. Creo que a veces hay que cuestionar ciertas lógicas. Y por eso he elegido cooperar. Y por eso les doy la enhorabuena. ¿Y por qué les doy la enhorabuena? Porque cuando yo elijo cooperar, pensando algo más que en mi ganancia, sé que usted gana sí o sí. Porque si yo he elegido cooperar y usted ha elegido cooperar, ya tenemos 2 opciones de ganancia, una usted y otra yo. Pero además, aunque usted haya elegido robar, usted también ha ganado. Entre las 2 de antes y esta, usted y yo tenemos 3 opciones de ganancia. Sin embargo, si yo hubiera elegido robar, pensando solamente en mí, solamente hay una opción de ganancia entre los 2, porque si usted roba, los 2 nos vamos a casa sin nada, y si usted coopera, usted no gana nada, solo gano yo. Una opción de ganancia frente a 3. Es decir, si cambio mi lógica respecto a la de Sapolsky,
puedo entender que cuando pienso en algo más que yo solo, cuando pienso en comunidad, es incluso en este contexto también interesante afrontar que es más beneficioso cooperar en la vida que competir. Ya muy rápido, porque no sé, Jesús, creo que estamos ya casi en los límites de los tiempos. Si me puedes... No sé si Jesús... ¿Que disponemos de 5 minutitos, quizá? No sé cómo vamos. Bueno, si no me responde, yo continúo. Vale, sí, perfecto, unos 5 minutos. Con eso nos apañamos. Vale, la importancia de los estudios de Risolati en torno a las neuronas espejo, que se activan. Primero a nivel motor, fue el descubrimiento casual. Sabemos que cuando vemos que alguien se mueve en nuestro cerebro se activan las áreas corticales implicadas también en ese movimiento, no toda en conjunto, una parte, un 10% aproximadamente de las neuronas implicadas en ese movimiento se activan, que son las que él denominó y conocemos ahora como neuronas espejo, pero también tienen mucho que ver con lo emocional. Si ustedes ven también esa imagen que hay, esos zumos tan, para mí, muy apetecibles y tienen sed, se está activando en su corteza cerebral las mismas áreas corticales que si fuera real, si eso lo tuvieran delante en un zumo que pudieran beberse. Y esto es realmente asombroso. Si yo como docente o esta docente de la imagen sabe esto, puede permitirse contagiar a su alumnado por acción de estas neuronas la emoción que le interesa. Ella fuerza la emoción de la sorpresa, pero la contagia a su alumno. Aprovecha ese contagio emocional que tiene que ver con esa otra emoción que hemos dicho de admiración, pero en definitiva a nivel cerebral, con el funcionamiento de estas neuronas. Cuando esta pequeñina ve a este compañero, a este niño que está haciendo esta torre de madera, se está preentrenando a nivel cerebral, porque no todas las neuronas de su corteza motora que tienen que ver con el movimiento de la mano y del brazo se están activando, pero sí hay un 10% de neuronas que se están activando. Y lo que hoy sabemos es que esa activación, ese preentrenamiento, hace que luego la tarea la realice con mayor facilidad. Hay muchos estudios en este campo vinculados con el deporte de alto rendimiento, con la música también, muy, muy interesantes. Me lo llevo al terreno personal nuestro, de educadores. ¿Cómo puedo sacar yo jugo a esto? Por ejemplo, a través de la sonrisa. No es lo mismo entrar cabreado al aula porque vengo de otra clase en la que me he enfadado mucho, pero el enfado era con aquella clase, ¿por qué lo llevo yo ahora a esta otra? No es lo mismo entrar con cara de rabia y de enfado, porque voy a transmitir por contagio emocional esa rabia y ese enfado a las químicas de mi alumnado, que entrar con una gran sonrisa. Esa es la diferencia. La sonrisa nos hace bellos por fuera y por dentro. Y yo sé que a veces cuesta mucho, pero ese es nuestro trabajo como docentes, nuestro trabajo personal de mejora, que es un trabajo que nos va a servir en la vida, pero va a servir también a nuestro alumnado. Yo me gusta decir esto, si hasta la caca del WhatsApp es capaz de sonreír, por Dios, no vamos a ser capaces nosotros adultos, personas comprometidas con la mejora del bienestar de nuestro alumnado, además de que aprendan, por supuesto, lo que tienen que aprender, matemáticas o cualquier otra cosa. Y ya en este contexto, darles simplemente referencia a mi página web, por si quieren ampliar información en este campo, hay a mis últimas publicaciones que comentaba Jesús, pero también esta aplicación. Es una aplicación de inteligencia emocional, de regulación emocional, y es absolutamente libre, gratuita, no les va a pedir ni el correo electrónico para descargarla de Android o de iOS, si tienen un iPhone. Y puede ser muy interesante porque aporta muchísimos recursos para trabajar en el proceso de identificar qué es lo que siento yo en este momento, utilizando las dos preguntas que hemos visto, pero alguna más, porque hay emociones en las que hay que afinar un poquito más. Pero con un máximo de 5 preguntas, saber qué es lo que sentimos, saber si es pertinente o no esa emoción que sentimos en ese momento de nuestra vida, es decir, si nos es útil o nos está fastidiando, para poder determinar si tengo que aceptarla o, por ejemplo, tengo que gestionarla. Y si hay que gestionarla, un montón de posibles recursos vinculados a imágenes, músicas, meditaciones también, ejercicios, propuestas de retos que pueden mejorar nuestro estado emocional y nuestro bienestar. A partir de la adolescencia, de secundaria, se puede utilizar de forma autónoma por alumnado. Antes de esa edad, no, ¿vale? Y no está pensada solamente para docentes ni alumnos, está pensada para cualquier ser humano. Y ya por último, a mí me gustaría despedirme en mi intervención, si luego preguntan, genial, con esto que les voy a mostrar ahora, un pequeño homenaje a los números, a la magia de los números, porque me parece que son fascinantes. Creo que los números tienen algo mágico. Y si no, vean esto. 3 ángulos, 6 ángulos. Sé que esto no tiene un rigor científico de fondo, pero esto tiene ya un par de cientos de años y cuanto menos es muy bonito este encuentro, ¿verdad?, entre la forma y los ángulos. Estas pirámides que por ahí podemos ver son maravillosas. Esa progresión, cómo llega. O esta otra que a mí me parece fascinante, solamente con unos. Y llegamos a ese capicúa creciente. No me digan que esto no tiene magia. A veces si somos demasiado racionales, la magia puede perderse.
Yo cuando tengo un hermano que está en el mundo de la ciencia, docente en secundaria y matemáticas, me decía, Martín, te lo explico. Y yo, no lo expliques, José, porque entonces perdería la magia que esto tiene para mí. Me parece maravilloso, fascinante. El no entenderlo siquiera. 101%. ¿Podemos dar más del 100%? ¿Podemos hablar de algo más del 100% de una realidad? Voy a intentar mostrarles con una sencilla fórmula matemática. Ah, ¿no se ve? ¿No están viendo la pantalla? No. Ah, perdón. Pues entonces voy a hacer una cosita. Creía que sí. Voy a parar un segundo. Porque lo que voy a hacer es compartir de forma distinta. O sea, me estaban oyendo, pero no estaban viendo la pantalla. Vale. Pues vamos a hacer una cosita distinta. Voy a ir al... Pues en teoría, tal y como he compartido la pantalla, debería estar... Bueno, voy a hacerlo de otra manera. Voy a presentar, dejar de presentar y vuelvo a presentar, porque nada, es un minuto, toda mi pantalla y así me pueden decir ustedes si lo que... Compartir. Y ahora me digan si lo ven. Un segundito. ¿Ahora están viendo la presentación? ¿Ven ahora los números tienen algo mágico? Sí, genial. Bueno, pues ahora era un poquito el mensaje, ¿no? Bueno, nada, esto eran los ángulos. Claro, si no lo estaban viendo, este Martín, ¿qué está diciendo? ¿Qué tonterías dice? Aquí tienen de lo que estaba hablando, esos 0 ángulos. Aquí estaba esa pirámide matemática que a mí me parecía fascinante. Y yo les decía, pero incluso esta es todavía más bonita, porque solamente con unos llegamos a esos capicuas que me parecen a mí que son impresionantes. Y luego les decía yo, ¿es posible hablar de más del 100% de algo? Bueno, voy a intentar demostrarles con una sencilla fórmula matemática que sí que es posible hablar de más del 100%. Si a cada letra del abecedario le asocio el número que por orden le corresponde A1, B2, C3, etc., miren ustedes dónde podemos llegar con las capacidades. Y ya hemos hablado de ellas. 70%. Me parece que es mucho, ¿eh? Eso ya es un notable. Pero, ¿qué ocurre con el empeño, con el trabajo duro, con el esfuerzo? ¿Por qué hace más el que quiere que el que puede? 75%. Y si nos planteamos en los valores, no hay educación si no se educa en valores, pero recuerden la actitud de transferencia a la vida, que tiene que ver también de alguna manera con los valores, porque de esa manera íbamos desde la capacidad hacia la competencia. Así que con valores, con competencia podemos llegar al 100%. Ahora, miren lo lejos que nos puede llevar el corazón como metáfora del emocional. Corazón, 101%, me encantó cuando hice la suma. No sé si las casualidades existen o no, pero que dé 101% me pareció maravilloso. Porque así con certeza matemática puedo concluir que mientras la capacidad y el esfuerzo nos acercan, mientras que los valores y las competencias nos pueden llevar a la perfección, es educar teniendo en cuenta el corazón lo que puede hacer tan grande nuestro trabajo y a los niños y a las niñas más felices. Porque ningún alumno, ninguna alumna es solo un número. Muchas gracias por este ratito de atención. Voy a dejar de compartir y así ya les puedo ver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé, Jesús, si estamos en posibilidad de que pueda haber alguna pregunta o ya me he comido los tiempos, no lo sé. No sé cómo vamos. Sí, vamos a dar unos 5 minutos. Muchas gracias. Dependiendo de las preguntas que haya, tal vez hasta 10, para también dar un poquito de descanso, si quieren ir al baño, tomar agua, porque a las 4:30 iniciaremos con la siguiente conferencia. Entonces, les había puesto por ahí si querían poner ya sea escrito o si alguien quiere ver, veo que Angélica ya levantó la mano, entonces le voy a ceder la palabra al doctor, si me permite, porque me imagino que tiene alguna duda o comentario. Gracias, Angélica. Sé que he bombardeado quizá con mucha información, pero he querido aprovechar al máximo el tiempo disponible. Vale, Karina ha levantado la mano, veo por aquí. Karina, sí. No empezamos con Angélica. No lo oímos. Buenas tardes, doctor. Ahora, sí. Gracias. Bueno, mi pregunta va encaminada a la parte de cómo, si nos puede recomendar algunas estrategias para afrontar o tomar con los estudiantes el error, ¿no? Ya nos lo han mencionado en muchos, incluso en los planes y programas que llevamos, la parte esencial de que el error
la equivocación pues tiene que empezar a vislumbrarse en el salón de clases como algo natural, como algo que no genere consecuencias negativas, esta parte del cortisol que ya usted mencionaba, ¿no? Sin embargo, a nivel social, inclusive de nuestros propios estudiantes, pues el error sigue siendo una dificultad, ¿no? Para ellos no nos queremos equivocar, ¿no? Y en las matemáticas, pues evidentemente es una situación que vamos a tener que pasar. Entonces, no sé si usted tenga algunas estrategias que nos recomiende ya muy específicas para lograr esto con nuestros estudiantes, ¿no? Para no generar ese cortisol a partir de una equivocación o un error que pudiéramos tener en este sentido. Muy bien, Karina, gracias por la pregunta, qué interesante. En la pedagogía del error. Hemos hablado mucho de la pedagogía del éxito. Es importante que a partir de la retroalimentación positiva activemos el área de gratificación de recompensa de nuestros cerebros, de nuestro alumnado, es decir, el núcleo accumbens, ¿vale? Y el área tegmental ventral, porque eso sabemos que es muy motivante. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece el error? El alumno percibe el error de forma negativa y le meten emociones desagradables, en estados de cortisol, de estrés, a partir de las reacciones del docente. Claro, a lo mejor los hemos educado desde muy abajo para que el error provoque esas situaciones. Es el cambio del docente el que le puede permitir entender las posibilidades educativas del error. Que si, por hablar de un neurocientífico, el padre posiblemente de la neurociencia, Ramón y Cajal, llegó a ser capaz de demostrar en aquel congreso famoso en Alemania que las neuronas establecían una conexión entre sí, las sinapsis neuronales en definitiva, fue porque atinó al final en conseguir el tinte necesario para que eso se pudiera mostrar en una pequeña plaquita en su microscopio, su microscopio bastante barato, por cierto, pero lo consiguió. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Que hubo varios miles de intentos de tintes que fracasaron, pero siempre los percibió como un avance en el camino de conseguir dar con aquel que, como Edison es muy famoso, ¿no? ¿Cuántos filamentos, cuántos miles, fueron varios miles de filamentos, probó diferentes hasta que dio con aquel que realmente activó la bombilla eléctrica y no se le fundió? Y por cierto, que sigue todavía activa, ¿no? Al final, que el docente sea capaz de transmitir la importancia del error, porque el error es de valientes, porque no se equivoca quien no lo intenta. Claro, yo puedo no equivocarme nunca. Yo puedo plantear un reto a mi alumnado, plantear una pregunta al aula y no permitir nunca equivocarme porque nunca doy el paso hacia adelante de intentar dar una respuesta. ¿Qué alumno es el que da la respuesta y a veces se equivoca? Pues aquel que realmente es valiente para afrontar que esa pregunta o esa respuesta que da puede no ser la correcta. Claro, ahí mediamos mucho nosotros. Obviamente, si ante el error del alumno yo penalizo con mi emoción, con mi discurso o incluso con una calificación lo que me está diciendo, al contrario, si yo pongo el valor cuando lanzo mi pregunta y hay un alumno que se atreve y se equivoca y digo, pero qué interesante, qué respuesta tan inteligente me acabas de dar, María. No es exactamente lo que yo pedía, pero es una respuesta que demuestra un gran nivel de inteligencia. Porque fíjate, pongo en valor su respuesta y luego incluso intento reconducir su respuesta para que al final sea ella la que llegue a la respuesta correcta a esa situación, a ese problema. Al final es un tema sobre todo que recae en el docente, porque nuestra percepción del error es la que vamos a ser capaces de transmitir. Para bien y para mal somos su modelo, en todo, pero su modelo real. Así que si yo acepto que el error en mi vida es importante porque me enseña, y eso yo creo que todos, de alguna manera, si racionalizamos un poquito el discurso, lo entendemos perfectamente, si eso lo asumimos y lo trasladamos al alumnado, muy por encima de penalizar solamente con números y notas, con calificaciones, los errores, podemos empezar a transmitir esa potencia que tiene en la vida del ser humano, del alumno, del investigador, la importancia que tiene el equivocarnos. Aprende tanto el investigador cuando acierta en su hipótesis o cuando su hipótesis queda anulada. En los dos casos aprende un montón, y en los dos casos avanza. Y esa es la idea que siempre tenemos que transmitir. Y hablarles de la infinidad de fallos que han provocado grandes avances en la humanidad. Desde Pasteur con su vacuna, no sé, inventos como el POSIT, etcétera, etcétera. Que han salido adelante precisamente porque hubo errores que permitieron avanzar. Y hay infinidad de casos que lo demuestran. Así que yo creo que por ahí andaría el tema. La importancia de transmitir con el ejemplo, de equivocarnos también en el aula y que cuando nos equivocamos con toda la naturalidad del mundo no escondemos el error, sino que ahí lo planteamos de una forma sana. ¿Por qué no pasa nada? Porque eso nos permite avanzar. Porque si explicamos a nuestro alumnado que su cerebro es plástico,
tenemos que enseñarle también que como requisito para la plasticidad cerebral, es decir, para crecer, necesitamos transitar zonas que tienen que ver con el fracaso, con el miedo, con el error. Nadie crece si no pasa por esa zona de incomodidad, de errores. Pero a partir del tránsito por esa zona, al final llegamos a otra zona que es muy importante, que es la zona del crecimiento. Y cuando nos asentamos en ella, al final se convierte también en zona de confort. Pero antes la zona de confort, que era muy reducida, ahora ya es mucho más grande. Crecer a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional, implica estar saliendo continuamente de la zona del error. Y el alumno, el docente o el profesional que tiene miedo a equivocarse, se queda siempre en su zona de confort. Son personas que no van a destacar nunca en la vida. ¿Por qué? Porque tienen miedo a equivocarse. Quien es valiente, crece. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir siempre. Y adelante, no sé si te puede valer o no. Muchas gracias, doctor. Tenemos por ahí con estas preguntas, cerraríamos. Angélica Hernández nos publicó en el chat algunas preguntas muy interesantes. Dice, una es cómo manejar esos niveles de ansiedad en grupos numerosos en línea. Y otra es, se las dio las dos y ahorita usted decide cómo las contestan. ¿Hay algunas actividades que se puedan realizar en alumnos de licenciatura cuando cursan niveles matemáticos que les generan estrés desde antes de entrar en el aula? Esas son las preguntas, doctor. Lo dejo y cerraríamos ya con esta respuesta. Vale, a ver si he entendido bien. La primera, y si no me corriges, por favor, aquí Dulce. La primera era cómo bajar los niveles de ansiedad en el aula, ¿no? En conjunto, en global. Vale. Bien. Al final, si hay ansiedad en el aula, si el aula entra en esa emoción, la ansiedad tiene que ver con el miedo, está en el universo emocional del miedo, ¿vale? Está ahí. Lo que suele ser la ansiedad suele ser una activación potente del miedo. Y a veces ante situaciones no precisas. O sea, siento miedo, pero no sé muy bien por qué lo siento. Cuando sabemos bien por lo que, cuando conocemos el agente que está activando ese miedo, es más fácil trabajarlo, abordarlo. Pero a veces ni siquiera está muy claro. Y ahora en contextos de pandemia, la rabia, a veces el miedo, la tristeza, pueden estar muy presentes en las aulas. Bueno, trabajamos el nivel de ansiedad y lo podemos modificar a partir, o sea, lo podemos cambiar cuando reconducimos la emoción. Es decir, tenemos que proponer estímulos que provoquen un cambio a nivel emocional. Si no consigo llevar a mi alumnado hacia emociones diferentes, no conseguiré sacarlos de la ansiedad, del miedo en este caso. ¿Cómo consigo sacar a mi alumnado del miedo? Proponiendo estímulos que activen emociones casa. ¿Qué son las emociones casa? Piensen en las 4 letras de casa. La primera, curiosidad. La segunda, admiración. La tercera, seguridad. La cuarta, alegría. Busca situaciones que movilicen cualquiera de esas 4 emociones, porque si el alumno entra en casa, el alumno aprende, porque le estamos sacando de otros estados emocionales. Si consigo a través también a veces de la propuesta, es decir, yo puedo generar una situación lúdica en el aula que puede movilizar la alegría. Puedo generar una situación impactante que les sorprenda, que les anime. Puedo traer a alguien al aula que les cause admiración. Pero también puedo actuar desde mi propio modelaje, porque yo como docente tengo un gran poder de referencia con respecto a mi alumnado. Recuerden el tema de la admiración, las neuronas espejo. Si yo entro al aula con la misma ansiedad que percibo en ellos, siento también con tristeza como percibo en ellos, estoy dándoles más de lo mismo. Y puede que yo me sienta triste, pero mi trabajo es, si estoy tan triste como para no dar una clase, no debería estar dando clase. Debería estar en el médico y tratando mi tristeza. Porque en este caso necesito ayuda médica. Pero si soy capaz de afrontar eso, soy yo el que tengo que irme al aula y ponerme delante de mi alumnado, ante la cámara o realmente ante ellos, y a pesar de lo que yo sienta, ante ellos decir, ¿qué tal clase? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy? Y ya contagiar desde ahí. Y a lo mejor me decís, Martín, ¿cómo voy a demostrar alegría si a veces no la siento yo? Pues esto es lo que nos tenemos que trabajar en casa delante del espejo. Y ojo, si aún así no conseguimos todavía llegar a ese nivel en el que a través de la respiración y del pensamiento positivo cambiar mi emoción y ser capaz de sonreír convincentemente ante mi clase, voy a dar un pequeño recurso muy sencillito. Es de Kraft y Pressman, 2 investigadores que trabajaron sobre la sonrisa social, la sonrisa de Duchenne, sonrisa social y sonrisa genuina. Y es un recurso que seguramente ustedes conocen. Tengo un lápiz delante de mí, ¿lo están viendo? Bien, basta con sostenerlo durante 2 minutos entre los dientes sin que los labios toquen el lápiz, y para eso tengo que llevar las comisuras hacia atrás. Lo voy a hacer un momentito en casa. Así. Para que en este momento los auriculares de la boca y también cigomáticos mayor y menor se activen, pero también se activan los auriculares de los ojos. Se provocan arruguitas aquí en los ojos. Si yo quiero sonreír, fingir mi sonrisa, no.
Eso no provoca cambios neuroquímicos, pero si yo hago esto, en 2 minutos, me lo quito que si no, no me entienden, en 2 minutos empieza a liberar mi cerebro endorfinas y dopamina, porque interpreta que esa sonrisa es genuina, es una sonrisa de verdad. Así que si yo tengo que hacer esto y recurrir a esto 2 minutos antes de conectarme, me pongo el lápiz y cuando llego a la conexión en ese momento, conecto y digo, ¿qué tal clase? ¿Cómo estáis ahora? Os veo bien, ¿cómo sentís? ¿Cómo sentís? Y en 2 minutos, si se quitan esto de la boca, les va a costar quitar el rictus de la sonrisa. Puede que mi tristeza, si es muy profunda, no haya desaparecido, pero ahora soy capaz de gestionarla. Y cuando digo tristeza, digo rabia o cualquier otra emoción que no pueda gestionar. Así que a veces hay recursos tan sencillitos como estos. A veces no es necesario, ¿vale? A veces si estamos en un contexto presencial me diréis, Martín, ¿cómo lo hago esto yo en el colegio, en el instituto? Si tengo que ir por el pasillo con el lápiz en la boca van a pensar que estoy loco. No, hay trucos. Llevamos el bolso y los libros en una mano, el lápiz en la boca y con la otra mano llevamos más libros o me busco en el bolsillo algo que realmente no estoy buscando, pero es la excusa. Y voy así, y digo, hola, ¿qué tal? Sí, voy a clase, y ahí voy a quinto, y yo voy, y como tengo excusa porque no tengo manos, y al final llego y me lo quito y ya estoy en la disposición que tengo que estar. Y no parezco Martín el loco, no, es el recurso que tengo ahí. Y luego hay una preguntita también, alumnos de universidad, si me la repites porque no he llegado a cómo Claro, motivar. doctor. Dice, era un poquito con lo que dijo. Hay algunas actividades que se pueden realizar en alumnos de licenciatura cuando cursan niveles matemáticos que les generan estrés antes de entrar a la aula. Algunos ejercicios antes de entrar a la aula. Sí. Bien, da igual que sean de licenciatura, da igual que tengan 8 años. Las emociones las sentimos igual. O de forma muy parecida, porque el cerebro límbico se mileniza hacia muy prontito. De hecho, se mileniza ya en el momento del nacimiento. No es que esté maduro, pero ya la transmisión a nivel nervioso, es decir, un bebé ya siente miedo, ya siente rabia, ya empieza a sentir eso y muy rápidamente se ponen casi al nivel de lo que sentimos. Por eso las propuestas que nos sirven con los peques también nos sirven con los mayores en la universidad. Yo doy clases en un máster de educación socioemocional en la Universidad de Zaragoza, donde yo vivo. Bien, son las mismas propuestas. Las cuñas de activación que yo les he comentado y he puesto ejemplos, al final van a ese terreno. Ahora, si yo además de movilizar las funciones ejecutivas del cerebro, quiero activar también emociones que tengan que ver con las endorfinas, con la alegría, basta con que la cuña que yo les proponga tenga un cierto componente lúdico. Hay un montón, y en contextos presenciales es bastante fácil de resolver. Primero, utilizo cuñas de activación justo en los momentos previos de inicio de la clase. Llegan a clase, incorporo una cuña y a partir de ahí iniciamos la parte que puede ser más estresante. Yo entiendo que puedan tener mucho estrés y, por ejemplo, luego viene un examen. Ahora, mucho cuidado porque si el examen está provocando niveles muy altos de estrés, yo les diría, tengan cuidado porque en una licenciatura con niveles altos de estrés o en quinto de primaria, me da igual, el examen queda invalidado como instrumento de evaluación. Siendo rigurosos queda invalidado, porque la afección que se produce a nivel de hipocampo no permite recuperar la información. Es mi obligación como docente facilitar que la situación de examen que yo quiero realizar porque me aporte información de lo que ha aprendido el alumno, vale, pero esté en un contexto emocional muy diferente. Y a lo mejor para eso tengo que plantearme cuál es el peso y los criterios de calificación de ese examen. Porque si se están jugando todo un trimestre en un examen, porque eso vale el 90%, entiendo que estén estresados. Pero ¿qué sentido tiene evaluar a un ser humano con una foto fija del momento final del proceso? Sería algo así como decirle, mire, la foto que va a tener usted en WhatsApp, en Facebook y en sus redes sociales es la que le voy a hacer yo en este momento. Y si sale guapo, pues genial. Y si sale feo, se aguanta. Pues no, a veces salimos feos y a veces salimos guapos. Tenemos la oportunidad de elegir. Bien, permitamos que el peso del examen no genere ese nivel de estrés, permitamos que haya más instrumentos de evaluación, permitamos que la evaluación procesual intervenga, permitamos también que si hace falta, generemos algún tipo de actividad previa al examen que les relaje de alguna manera, que inhiba esos niveles de activación del cortisol. Y ya sabemos que movernos es una. Movernos, cantar, cuñas que tengan algún cierto componente lúdico. ¿Vale? Ese es un poco el reto que tenemos como docentes. Lo que genera estrés al alumnado es nuestra presión, la presión a la que nosotros les sometemos. Y les aseguro que uno puede estar en un contexto universitario, dar clases y aliviar el nivel de presión del alumnado en función de cómo estemos exigiendo. Por muy duro que sea lo que tengamos que enseñar. Yo entiendo, la matemática es una ciencia exacta. La ingeniería, la medicina, cualquier otra, vale. Y al final el alumnado tiene que aprender ciertas cosas. Genial.
pero el cómo enseño y sobre todo también el cómo planteo la evaluación, yo creo que eso es absolutamente relevante. Absolutamente relevante. Porque eso va a condicionar el estado emocional de mis alumnos. Y el estado emocional lo maneja sobre todo el docente. En el aula somos nosotros los que fundamentalmente manejamos las emociones. Así que pensemos que tenemos alumnos en miedo, que tenemos alumnos en rabia. Hombre, hay situaciones como la pandemia que sabemos que movilizan las emociones de una forma increíble. Pero en buena medida la responsabilidad en contextos ya fuera de la pandemia de lo que está ocurriendo a nivel emocional en el aula depende de nosotros como docentes. Y ahí es donde podemos jugar nuestra baza, nuestras herramientas, para conseguir al final tener un aula realmente en motivaciones interesantes para el aprendizaje, en emociones casa. Las emociones para aprender y también para enseñar. Es decir, el docente que está en casa, que está en curiosidad, admiración, seguridad o alegría, enseña. El docente que está en rabia, en miedo, que está en tristeza, que está en asco, que está en culpa, ese docente no puede enseñar o va mal a enseñar, porque no está en una motivación propicia para hacerlo. Y no sé, Jesús, agradezco que nos está compartiendo por ahí ese reconocimiento. Yo creo que también me estaba avisando Jesús de que estamos en hora y que tienen ahora otra sesión seguramente. Doctor, pues estaba tratando de compartir su reconocimiento, nada más que no me dejaba, Bien. entonces ahí traté de pegarlo en un PowerPoint, pero bueno, no Muy se agradecido. amplía, veo que no se ve completo. Se ve perfectamente, Bueno, sí. pues nada más agradecer todo lo que nos ha compartido esta tarde, muy interesante, bien ameno, en lo personal lo disfruté mucho, en nombre del doctor Jesús,